Continuamos con nuestro programa especial sobre la visita de Francisco a Cuba y a Estados Unidos. Aquí yo tenía una serie de preguntas que me ha hecho la gente a través de varias formas, por WhatsApp y por todas esas cosas, y eso es lo que estamos tratando de analizar, pero son las preguntas como que todo el mundo se hace, ¿no? Yo quiero entrarle ahora a una que tiene que ver mucho con una cosa que yo admiro mucho a la iglesia, a la iglesia, uno dice la iglesia del Padre Pablo, donde el Padre Pablo da el servicio, porque el mismo Padre Pablo siempre nos dice, esa no es mi iglesia, esa es la iglesia de todo, por supuesto. Y de Cristo. Y de Cristo, por supuesto. Yo soy un servidor. Francisco habla mucho de la parte ecuménica, y hubo una reunión donde tiene mucho que ver con eso del ecumenismo, Sí, muy importante. donde ha tenido, y donde yo ayer también oí unas consideraciones fundamentales del judío, del jefe de los judíos no sé si era de Estados Unidos, de la misma Argentina, que decía maravillas de cómo el Papa. Yo quiero citarte también que yo ahorita, como que estuve de vacaciones en Margarita, tuve la oportunidad de visitar una familia que muy allegada, la mamá de Nelson, allá en Margarita, y las hermanas de Nelson, y eso parece que andan en una iglesia cristiana, pues, ¿no? Son cristianas. Entonces, cuando yo le fui a dar la cola para la iglesia, porque yo terminé de pintar la iglesia, y yo tengo una imagencita que me trajeron de Francisco, y la cargo en el carro con ¿cómo se llama? Uno para un rosarito de cuentas, de 10 cuenticas chiquitos que me mandaron de la visita que hizo el Papa. ¿A dónde fue? A Paraguay. A Paraguay, de Paraguay. Entonces, empezamos a hablar, ustedes son cristianos, lo digo yo en el carro hablando, sí, porque empezaron a hablar de la iglesia, claro, y cuando dice que va a pintar la iglesia, normalmente la iglesia de Pablo a lo mejor sí la pintan los cristianos de la iglesia, pero en otras iglesias eso no lo pinta sino unos obreros que trabajan ahí, qué sé yo. Y entonces ella empezamos a hablar y yo le pregunto, ay, ¿qué te parece este señor que está aquí, Francisco? Le pregunto. Entonces me dice, ese es el mejor papa que ha tenido la iglesia. Y así es. Ella, desde su punto de vista de otra religión, por otra cristiana. Entonces yo quería leer esto, que lo tomé también de las preguntas, que se llama Respeto a los creyentes. Sí, señor. Sí. Considero que muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros son creyentes. Les doy de todo corazón esta bendición, en silencio y a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que todos son hijos de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Y a los periodistas y a los acreditados en el Vaticano. Amén. Bueno, yo me alegro que tú hayas sacado esa pregunta, porque uno de los puntos que a mí me ha impactado, ya yo sabía del espíritu ecuménico que tenía Francisco, pero en estos 2 días en La Habana ha sido extremadamente significativo la reacción que ha tenido los miembros de las iglesias hermanas cristianas de Cuba. Concretamente me llenó mucho de alegría el director del centro Martin Luther King de Marianao, que es un pastor bautista, por eso tiene el nombre de Martin Luther King, donde yo tuve la dicha de conocer a cristianos de más de 9 o de 10 denominaciones en un encuentro en La Habana hace muchos años. Precisamente nuestro embajador Javier Arrue en la República de Nicaragua me acompañó representando a Venezuela en ese encuentro internacional. Y allí yo pude conocer a Joel Suárez, que es el hijo de Raúl Suárez. Raúl Suárez es miembro de la Asamblea Nacional de Cuba, una persona bien comprometida con el proceso revolucionario y se ha mantenido cristiano de 100% de Jesucristo. Y la forma como él habla de Francisco, el impacto que ha hecho en ellos, que lo ven no como el Papa, sino como un hermano en Cristo. Cuando él lo saluda después de la misa ayer en La Habana, se intercambiaron sonrisas y Francisco le puso la mano en el hombro. Dice que él tenía un discurso y se le fue el discurso, pero por la sonrisa y el encuentro, él está ahí edificado. Y todo el ejemplo que él está, eso es maravilloso. Incluso me impresiona, porque tanto los jóvenes como al pueblo de Cuba, él no ha ido allí a visitar a la Iglesia Católica como han ido otros papas, a visitar solamente a los obispos o a la gente de nuestra Iglesia Católica, sino que le ha hablado hasta a los ateos.
Únanse, ateos, cristianos, católicos, porque lo primero es la patria. Hay que seguir adelante con esta patria, con los valores que como patria tenemos. Hablaron de Félix Varela y José Martí, un sacerdote y un masón, unidos por la patria y por la liberación y la independencia de Cuba. Eso es un ejemplo que nosotros tenemos en la historia. Y podemos hablar de Simón Bolívar también, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es importante este espíritu ecuménico amplio, incluso con las religiones yoruba, cómo esa gente está recibiendo el mensaje del Papa, cómo está uniendo a católicos, cristianos, de la gente de Yoruba, que aquí a veces estamos hasta peleando con ellos. Vamos a unirnos en los valores de esa cultura maravillosa cubana y afroamericana que nos traen. Nosotros podemos encontrar muchos valores en esos hermanos. No rechacemos nada, busquemos el bien de todos para buscar una sociedad juntos. Es el momento de unión en la diversidad. El espíritu ecuménico a mí me ha edificado, porque eso yo lo siento también en mi corazón. Y tú lo practicas, porque aquí lo practicas, sí. Lo sabemos que lo practicas, porque en el programa yo he visto más de una vez nuestro programa a otra persona de otra religión, sí. y tú ven a hacer los encuentros ecuménicos en la iglesia en diciembre. Amén. Todas las épocas que yo he podido los he visto. Bueno, para aclarar un poquito, que estamos hablando mucho de ecumenismo y no explicamos lo que era el ecumenismo. Nosotros pertenecemos a una iglesia católica ecuménica. Amén. Nosotros nos reunimos en el templo de la Iglesia de la Resurrección, allá en la iglesia de Cristo que la coordina nuestro hermano el Padre Pablo, pero ahí nos reunimos adventistas, católicos, evangélicos, cristianos. Y si nos quieren visitar los judíos y los musulmanes, también nos podemos reunir con ellos, porque nosotros no tenemos ninguna distinción con Amén. Ninguno. Todos somos almas de Dios, todos somos hermanos. Y por eso el ecumenismo, que a mucha gente le choca eso, porque cada quien reuniéndose en sus templos o en sus iglesias cree que tiene la verdad. Y realmente tienen la verdad, pero todos tenemos parte de la verdad. Pero cuando nos reunimos todos, verdaderamente, y nos unimos todos con ese llamado que está haciendo el Papa, realmente sí vamos a tener la verdad. En un programa vimos unas declaraciones que daba Pichar Brenner, que es el líder de los judíos aquí en Venezuela, pero el Dalai Lama estaba dando un mensaje muy similar al de Pichar Bremer, pero resulta que el Papa Francisco está dando el mensaje que está dando Pichar Bremer y que está dando el Dalai Lama. Entonces nos damos cuenta realmente que eso es un ecumenismo, donde realmente nos estamos uniendo todos, donde no debemos estar separados, donde no debemos tener fronteras, donde en Venezuela y en Colombia no podemos tener una frontera, ni tampoco entre Estados Unidos y México, y tampoco entre palestinos y israelitas. Realmente la tierra la hizo Dios, la tierra nos la dio Dios para que nosotros la habitáramos, y realmente nosotros, el demonio y Satanás, las cosas materialistas, el dinero, es lo que precisamente nos está separando de nuestros hermanos. Por eso es que tenemos que ver lo bueno que tienen nuestros hermanos, las diferencias que tienen nuestros hermanos, de esa tesis y de esa antitesis, porque pensamos diferente. Consigamos esa síntesis que nos pueda realmente unir a todos. Rosita. Sí, bueno. Un solo Señor. Mientras estaban hablando ustedes, no sé por qué, pero estaba en esta línea y me vino ese espíritu de Francisco, que no sé, quiero que tú me lo aclares un poquito o lo ratifiques, si es así. Pero yo siento que toda esta acción que ha hecho va como en la línea de teología de la liberación, que él se está moviendo dentro de lo que es la esencia de ese Jesús liberador, de ese volver a esos cimientos, que va más allá de las diferentes creencias, sino un Jesús que une, unifica, que no está con barreras, que simplemente busca al hermano, que se encuentra, que va al servicio, que a través del servicio es que puede encontrarse con el otro. Entonces me gustaría eso, Pablo, porque yo estoy sintiendo que este ecumenismo que nosotros, por supuesto, que nosotros profesamos, y que está en este momento el Papa Francisco está visibilizando, va en función de esa teología de la liberación, la teología que nos lleva al verdadero Jesús. Pero es muy importante por el respeto, porque a mí me dio mucha luz una frase que él dijo ayer en La Habana, ¿no? Nosotros no servimos a las ideologías, nosotros servimos a las personas. Amén. El día en que las personas que tengan distintas ideologías nos convenzamos de eso,
de que el verdadero cristianismo, la verdadera fe, no es servir a una ideología, sino a una persona, porque cuando servimos una ideología, no servimos a la persona que tiene una otra ideología distinta. Por eso el pensamiento del Papa va más allá incluso de cualquier reduccionismo de teología de la liberación. Es mucho más profundo, ¿no, verdad? Es una invitación a marxistas, cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes, que nos pongamos de acuerdo a servir a la persona, no a las ideologías nuestras, porque las ideologías son las que traen enfrentamientos y guerras, y toda ideología tiene, como decía muy bien Johnny, elementos de verdad y elementos de error, de fanatismo. Por ejemplo, si nosotros, es como el samaritano no estuvo viendo que el tipo herido era un judío que era enemigo de él, vio un ser humano sufriendo y aunque era un enemigo, puso eso al lado y sirvió a la persona. Por eso para Cristo el samaritano es el ejemplo del ser humano, porque ser cristiano es ser humano. Y Francisco no es, repito, un representante de la Iglesia Católica Romana. Francisco es un representante de la humanidad, de un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Somos un solo pueblo, una sola nación y un solo Dios, Padre de todos, hermanos. Por eso este pensamiento de Francisco a mí me hizo cuestionar, porque me amplió esa idea del servicio a la persona más que a una ideología. Muy importante esa frase. Sí, yo no tenía la pregunta aquí, pero quería dejarlo de la política para el final porque es lo más sabroso, ¿no? Porque él tiene dos pensamientos ahí que habla sobre la política y sobre la ideología, pero ya que te citaron lo de la ideología, voy a leer esto que dice Francisco concretamente: una iglesia libre de ideología. La ideología falsifica el evangelio. Cualquier interpretación ideológica, venga de una parte o de otras, es una falsificación del evangelio. Una ideología. Y esto está visto en la historia de la iglesia. Acaba por convertirse en intelectuales sin talento, ética sin bondad y de belleza sin hablemos ya que no entienden nada. Ni hablemos ya que no entienden nada. Ideología sin misericordia, podemos decir. Yo creo que ahí hay una pequeña visión de eso, porque la visión de la teología de la liberación, algunos teólogos, por supuesto, no todos, han tenido esa tendencia de empezar a confundir y a empezar a etiquetar la cuestión ideológica. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Porque el Papa, yo también lo tengo aquí, no critica que la gente tiene que estar en política. Dice que sí tiene que estar en política. Pero la cuestión ideológica es la que él dice que no debe prevalecer a la cuestión cristiana. Exactamente. Porque Cristo está por encima de eso. Muy bien. Pero ya estamos terminando esta parte. Enseguida volvemos con más de este foro y este programa especial de La Voz del Pueblo de Dios.